Bendiciones. Continuamos con la presentación del libro de los Hebreos, nuestro episodio número 15 y otros aspectos de la superioridad de Cristo en relación a los ángeles, como aparecen ahora en los versículos del 7 al 14. Vamos a dar una breve lectura del versículo 7. Cristo es el Hijo, los ángeles son siervos. Le doy la lectura al verso 7. Dice el texto: Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Vamos a analizar esto. El autor de los Hebreos trazó un contraste entre Jesús y los ángeles. Hebreos capítulo 1, desde el 4 hasta el 6, ya ha demostrado que Jesús es superior a ellos, a los ángeles, debido a lo que llegó a ser, debido también a quién Él es y debido también a su relación con el Padre. Ahora, este pasaje, en el capítulo 1, del 7 al 14, le va a añadir otras partes significativas a el contraste entre Cristo y los ángeles. Como acabo de leer el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué significa neuma? Espíritus o vientos. Recuerde que la palabra para espíritus es la palabra neuma. Entonces, ¿qué significa en el contexto de nuestro estudio? Significa espíritu o significa vientos o aire. El neuma también se le llama a el aire contenido, por ejemplo, en la llanta de un vehículo. El aire que se introduce es el neuma, el que realmente sostiene el peso del vehículo. Claro, la llanta impide que el neuma o el aire se salga. Pero aquí, en este contexto, ¿qué significa? Bueno, si tomamos prestadas las palabras del Salmo 104, en el versículo 4, el autor reafirmó que los ángeles son meros ministros, mientras que Jesús es el Hijo engendrado de Dios. Los ángeles son solamente seres creados y pueden incluso errar el camino y ser condenados al castigo. Podemos leer 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Dios ha usado y sigue usando ángeles en una variedad de formas, enviándolos a servir como ministros o, como dice el párrafo, como llama de fuego. Algunas versiones consignan que Dios hace a sus ángeles vientos, porque es lo que significa la palabra neuma, mientras que otras versiones usan la palabra espíritus, porque también ese significado tiene la palabra neuma. Esa palabra neuma se usa más de 375 veces en el Nuevo Testamento, y en la mayoría de los casos o de las situaciones se va a traducir como espíritu, en referencia al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, o también en referencia al espíritu humano, en ambos casos. Neuma, el Espíritu Santo de Dios, o neuma, el espíritu que cada individuo recibimos cuando somos procreados. Traducir neuma en el versículo 7 como vientos, en el versículo 7 que estamos analizando aquí como vientos, es plausible por varias razones. Para empezar, vamos a considerar la forma en la que Dios usa ángeles para ejecutar su voluntad. Los ángeles le sirven de maneras portentosas a Dios, saliendo tan fuertes como el viento y tan destructores como una centella, relámpago. Además, la palabra viento podría insinuar que Dios usa los elementos de la naturaleza para traer destrucción sobre las personas cuando así lo desea. Las posibilidades inherentes a la palabra o en la palabra neuma
nos hace preguntar si acaso el autor de Hebreos tenía la intención de hacer más misteriosa la labor de los ángeles al usar esta palabra para describirlos. Ahora, del otro lado de la traducción de esta palabra del versículo donde se traduce como espíritus, podemos colocar los siguientes argumentos, que son los que aceptamos la Iglesia de Cristo. Primer argumento, el contexto lo apoya. El propósito del autor era mostrar que Cristo es superior a los ángeles, y este hecho presenta un argumento fuerte a favor de que la palabra sea traducida como espíritus. Los ángeles eran claramente espíritus que ministraban y salían a realizar la voluntad de Dios. No eran simplemente vientos, como se dice claramente en el capítulo 1, verso 14. Segundo argumento, la consistencia de los párrafos que leemos así lo exige y así lo demuestra. ¿Por qué habría de tener la palabra que aparece en el capítulo 1, verso 7, un significado diferente a lo que aparece en el capítulo 1, verso 14? Si usted lo lee, en ambos casos se traduce espíritus, no se traduce vientos. Tercer argumento, la historia de las obras de Dios en el pasado, así lo sugiere. Vamos a ver esto. El servicio de los ángeles se aprecia a menudo en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En tiempos antiguo testamentarios, Dios trajo destrucción a Sodoma y Gomorra por medio de ellos. Si gustamos leer Génesis capítulo 19, desde el 1 hasta el 26, donde encontramos precisamente el actuar de los ángeles que fueron a la presencia de Lot y le explicaron lo que tenía que hacer para no ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. También aparece la presencia de ángeles en el texto de Éxodo 12:23, cuando se le va a dar muerte a los primogénitos de Egipto. Sabemos que en esa plaga el ángel de Dios salió y estuvo dando muerte a todos los primogénitos de las familias egipcias. Así que Dios estaba ciertamente usando un ángel y así no estaba involucrado Dios personalmente. Los ángeles sirvieron cuando se dio incluso la ley, según el libro de Hechos capítulo 7 verso 53 y Hebreos capítulo 2 verso 2. También los ángeles sirvieron de instrumentos para castigar a Israel por culpa del censo que David hizo del pueblo, como se narra en 2 Samuel 24, del 15 al 17. Dios usó su ángel también para derrotar al ejército asirio comandado por Sennacherib en su ataque a los judíos. Después de derrotar a los israelitas, Israel del norte, avanzaron también hacia Judá. Pero en Judá, el ángel de Dios salió y destruyó una gran cantidad de soldados. Destruyó a Sennacherib. Sennacherib tiene que regresar a su país y allá en su país, inclinado ante uno de sus dioses, dos de sus hijos lo matan, como lo narra la historia. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. En el Nuevo Testamento vemos a Dios usando ángeles para anunciar el nacimiento de Cristo, para anunciar la resurrección y para llevar a cabo otras cosas en la vida de la iglesia primitiva. Después de considerar ambos aspectos del asunto, o sea, si neuma tiene que ser traducido como viento o tiene que ser traducido como ángel, como espíritu, encontramos que la evidencia pesa más a favor de traducir neuma como espíritu. Los ángeles son espíritus ministradores. Sin embargo, aun si la palabra se traduce como vientos, esta traducción no cambia el significado fundamental de la afirmación del autor. Este autor claramente estaba enseñando la forma en que Dios usó a sus ángeles y estaba comparando ese uso con la posición de Cristo. Vamos a hablar sobre la redacción del Salmo 104. Las frases que se usan en Salmo 104
se refieren de forma única a Dios. El Salmo es altamente figurado y poético en el análisis que hace de la grandeza y de la magnificencia de Dios. A Dios se le describe andando sobre el viento, haciendo de las nubes su carroza y cubriéndose con luz como una vestidura. Después de estas descripciones de él, el salmista escribió: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. La palabra roach de este versículo antiguo testamentario debe traducirse como vientos, como ocurre en varias versiones. El Salmo presenta el poder de Dios con aspectos del mundo natural. La frase flamas de fuego es un término figurado del poder y de la fuerza de Dios. La figura muestra en la forma en la que Dios envía destrucción y juicio sobre sus enemigos. Esa figura gramatical expresa también en su forma básica el poderío militar de Dios. ¿Cómo se adapta el Salmo 104 de la Septuaginta? ¿Recuerdan ustedes cuál es la Septuaginta? La Biblia traducida al griego, allá en Alejandría, tiempo antes de la venida de Cristo, cuando Grecia dominaba precisamente Egipto. Y los sabios judíos en Alejandría se les encargó que tradujesen el Antiguo Testamento del hebreo hacia al griego. Y entendemos que esa traducción o copias de esa traducción son las que andaban usando los apóstoles, nuestro mismo Señor Jesucristo, en sus enseñanzas en aquella época. Vamos a ver esa adaptación. Miren, el autor de Hebreos escogió este renglón de la traducción de la Septuaginta de Salmos y usó la redacción del versículo 4 para sus propios fines. Como un autor inspirado, que era el autor de los Hebreos, podía hacerlo. Pablo también lo hizo en Romanos 1:17 al citar Habacuc 2.4, capítulo 2, verso 4. Lo cual tanto Pablo como el autor de los Hebreos nos están diciendo que cuando toman una cita antiguo testamentaria y la presentan en párrafos del Nuevo Testamento, le están dando la validez de que es la palabra de Dios. Y si le hacen una modificación, ha sido por la autorización del Espíritu Santo, quien era quien los inspiraba. Recordemos eso. El señor Lenski, un intérprete, un autor, un estudioso de las Escrituras, creía que el Espíritu de Dios capacitó al autor de Hebreos para que diera el sentido correcto del texto antiguo testamentario inspirado de la Septuaginta. Dijo que Hebreos tiene un entendimiento agudo de la profundidad y relevancia de las palabras antiguo testamentarias. Esta es la opinión de un escritor llamado Lenski, un estudioso de las Escrituras. El Espíritu guió al autor hacia las verdaderas interpretaciones que éste deseaba que fueran registradas para los lectores del Nuevo Testamento. Lenski afirma que el propio Espíritu Santo guió al traductor, al escritor de los Hebreos, y que la interpretación que el escritor de los Hebreos está dando a las profecías antiguo testamentarias son precisamente guiadas por el Espíritu Santo, por lo tanto son palabra divina, son palabra de Dios. Sin embargo, ese punto de vista de Lenski no se parece que se ajuste a los hechos de lo que el Salmo dice, en este caso muy en particular. Veamos, el mejor punto de vista de lo que hizo el autor de Hebreos parece ser el hecho de que el Espíritu Santo vigiló su adaptación de las palabras del Salmo 104, versículo 4, para la comparación que el autor de Hebreos hizo de Jesús con los ángeles. Mientras esto hacía, también el Espíritu Santo dirigió al autor para que seleccionara la cita de la traducción griega para esta descripción de Dios. Cuando el autor incorporó la oración en su carta, esta oración entonces se convirtió en escritura inspirada. O sea, no vamos a decir
que solamente el Antiguo Testamento es escritura inspirada. El Nuevo Testamento también es escritura inspirada porque el autor, en el fondo, es el mismo, el Espíritu Santo, quien guió tanto a los profetas del Antiguo Testamento como a los escritores o apóstoles también del Nuevo Testamento, que se encargaron de traducir o de dejarnos en herencia las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto más. Jesús es Dios. Los ángeles son seres creados. Versículos 8 y 9. Voy a darle lectura a los versículos 8 y 9. Dice así: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a ver estas palabras que aquí aparecen. El texto dice así: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En los versículos 8 y 9, el autor de Hebreos utilizó la redacción de Salmos 45, un salmo que era ampliamente reconocido entre los eruditos judíos del siglo I como con significado mesiánico. Simón Kistemaker dijo: el hecho de que los cristianos de los siglos I y II consideraran que Jesucristo llevó a cabo las palabras del Salmo se hace evidente por el contexto y la aplicación de Hebreos 1 y por autores como Justino Mártir e Ireneo, que nosotros los conocemos como los padres apostólicos, quienes citaron de Salmos 45, versículos 6 y 7 numerosas veces. El salmista desconocido escribió con el fin de celebrar un casamiento real, dirigiéndose al novio y luego a la novia. Al rey, tal vez un príncipe o rey de la línea de David, se le dirigió como el escogido de Dios. Sin embargo, el lenguaje, en su sentido idealizado, tiene que referirse al Mesías, quien es el descendiente directo del rey David, a través de los siglos. La declaración está describiendo a Jesús, quien a la vez es llamado Dios. Verso 8. Otro analista llamado el señor Thompson, él dijo: no se puede asegurar si el hebreo original tenía la intención de dirigirse al rey como a Dios o no. Los dos autores, en una serie que se llama la Biblia, uno que se llama Wesley Buchanan y Craig Koester, Buchanan en el 1972 y Koester en el 2001, discreparon, estuvieron en desacuerdo en ello. Buchanan creía que se refería a la eternidad del trono de Dios sobre el cual se sentaría el Hijo, y no que Jesús es Dios. O sea, así como hay autores que están de acuerdo con la primera opinión, hay autores que opinan lo segundo. El último, el señor Koester, en 2001, él dijo: el pasaje originalmente fue dirigido a Dios, pero ahora Dios es el vocero que se dirige al Hijo como Dios. El salmo citado en el capítulo 1, versos 8 a 9, indica que el ungido de Dios puede ser llamado Dios, con mayúscula. Si Jesús es el ungido o el Cristo, entonces este texto da garantía para que a Jesús se le llame Dios. Kistemaker creía que fue usado para expresar la deidad de Cristo, pero otro comentarista llamado Bruce dijo que el hecho de permitir que esto quiera decir que Jesús es Dios está en armonía con la Septuaginta. En la opinión del escritor de las notas que estoy utilizando, que es la Escuela Bíblica de Arkansas, el contexto de este pasaje es claro, a saber que Jesús está siendo dirigido como a Dios. En pocas palabras, que lo que estamos hablando, o que en el libro de los Hebreos se habla, se dirige a Jesús como Dios mismo. Jesús es Dios.
Esta descripción de la deidad de Jesús también se da en Isaías capítulo 9, verso 6, donde tenemos una descripción del niño que sería llamado Dios fuerte. Jeremías anunció también que el renuevo justo había de ser levantado del tronco de Isaí para David y reinar como rey, llamándosele Jehová justicia nuestra. Jeremías 23, versos 5 y 6. Es bastante claro que Jesús, el Hijo de Dios, es también Dios. Esto es que Él, Cristo, es deidad, es el divino y es de la misma esencia del Padre. Hay un solo Dios que tiene la misma esencia en tres personas o personalidades: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La traducción del Nuevo Mundo, que muchos de ustedes conocen, usa para dirigirse a este versículo la frase Dios es tu trono. Usted puede encontrar una traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, esa traducción no puede ser defendida. La traducción correcta es tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que la mayoría de los eruditos, incluyendo a los que tradujeron las Biblias más conocidas, concuerdan en que debe ser vocativo, del modo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Además, esta traducción está en armonía con las palabras que Natán le dijo a David en 2 Samuel capítulo 7, verso 16. La aplicación de esta terminología al rey no era única, especialmente en referencia a la línea de sucesión de David, en vista de que el rey era el representante de Dios ante el pueblo judío. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24, enseña que el reino mesiánico terminará cuando se dé la resurrección final. En efecto, el reino de Cristo como mediador terminará cuando los salvos sean entregados al Padre, o la iglesia entregada al Padre. Sin embargo, Cristo continuará reinando como soberano con Dios para siempre, según leemos en Lucas 1:33, segunda de Pedro 1:11 y Daniel 7:14. Entonces tendrá el mismo dominio que tuvo con Dios antes de que iniciara la labor mediadora, o dicho de otra manera, antes de que Cristo se engendrara en Jesús, antes de que Dios viniera y se engendrara en Jesús. Entonces, después, cuando sea ya el fin del mundo, Cristo Jesús volverá a tener lo mismo que tuvo con su Padre antes de que viniera a ejercer su acción de mediador. La palabra el cetro de equidad, versículo 8, segunda parte, es una alusión al cetro de un rey. Recuerden, el cetro, una especie de algo que el rey tenía en su mano, y que cuando lo levantaba, alguien entraba a ver al rey y lo levantaba, significaba que la persona tenía permiso de hablar. Pero si el rey la bajaba su cetro, tenía el significado de decir: quiten o maten a ese intruso. Recordemos el libro de Esther. Parece también que usted y yo podemos entender esta figura. Cuando alguien dice arriba, quiere decir está correcto. Pero si dice así, significa mátenlo o estoy en desacuerdo. O como en los videos de YouTube, dele dedo arriba significa me gusta, dele dedo abajo significa no me gusta. Bien, así que este cetro de equidad, lo que el rey tiene en su mano, es una alusión al cetro de un rey que mostraba su autoridad. Gesticular con el cetro, o sea, moverlo, llevaba el peso de una orden. Le sugiero a usted que lea el libro de Esther, capítulo 4, todos los versículos, aunque aquí se enfatiza el verso 11. El énfasis de esta frase cae sobre la equidad de las acciones de el Mesías. O sea, el cetro de Cristo Jesús es un cetro de justicia, cetro de equidad. En el siguiente video vamos a continuar hablando sobre esta situación que es interesante. Cristo Jesús se vuelve a reafirmar que es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículos del 7 al 14. Continuaremos viendo su análisis en los siguientes videos. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.